Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro directo más de Crimes and Punishments de Sherlock Holmes, esta gran aventura de nuestro queridísimo amigo Sherlock y Dr. Watson, no nos olvidemos de él. Y bueno, ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo, tenéis la serie completa que yo grabé en su día cuando salió este juego, que la subimos también en PC. Y ya sabéis pues que antes de ayer la empezamos otra vez, pero en directo, para intentar hacerla con vosotros, preguntaros si tengo alguna duda o vosotros me dais vuestra opinión, etcétera, etcétera. Un saludo a Andrés, ¿qué pasa, tío? Que está ahí en el chat, a los que vais entrando y también pues, a la gente que vea esto en diferido. Muchísimas gracias por pasaros y espero que paséis un buen ratito en estas 2 horitas o 3 que estemos aquí, que es lo que pienso estar más o menos. No quiero tampoco que se me haga muy tarde. Vamos a intentar hacer el caso completo, ¿vale? Igual que hicimos el otro día. Y hoy pues toca el caso de el misterio ferroviario. Buen caso este da que pensar. Sí, porque también puedes comerte mucho la cabeza a ver quién es el culpable y uff. De hecho, no sé si recuerdo bien quién es. Es que la verdad que hace tiempo ya que lo jugamos. Este juego es del 2014, creo que es. Pues a ver, que coge el mando. Vale, continuamos. José Miguel Ángel. El misterio ferroviario. A ver cómo está hoy el problema de las sombras. Por lo menos en el otro caso está dando problemas. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. Lleva el But you haven't yet told me who your típico, friend is. The one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave. Vale, hemos tenido el problema de las sombras, pero bueno, pero aquí ya sabíamos que estaba mal. Ese es Sergio Philip. ¿Qué tal, tío? Máquina. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend. Petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Me gustaría que sacase Mrs. uno nuevo, Hudson, tío. tea will not be necessary. Echo de menos, tío, una historia nueva, tío, de Sherlock. The train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Vale, entonces ahora podíamos elegir. Ok, ¿cómo iba esto? Ah, mira, aquí podíamos ver las cartas de los casos que íbamos haciendo.
El grotesco asesinato del antiguo capitán Peter Carey, conocido en determinados círculos como Peter el Negro, ha quedado resuelto. Las pruebas que Scotland Yard recibió de una fuente de confianza son más que suficientes para probar que el asesino de Peter Carey fue Patrick Kearns, uno de los arponeros de Carey. De hecho, este peligroso criminal fue detenido en solitario por el valiente inspector Lestrade. Tras una lucha cuerpo a cuerpo, Patrick Kearns ha sido condenado a muerte. Ostras. Hala, vamos sentenciado. Vale, aquí están todos los de este caso. Vale. Y nos han dado este logro: el arpón empleado para matar a Peter el Negro. Y una crónica. Ah, mira, pistas halladas, 16. Conclusión, vale. Antepulsado para comprobar tu conclusión. Que es culpable. Vale. Perfecto. Vamos al lío. Esto, ¿qué pasa? ¿Por qué me sale lo del documento? No sé. A map of London and the surrounding... Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Una semana después. Madre mía, aguántala. Es que aquí no sé si podía elegir. Caso. Si os mola la idea de subirlos en directo, luego después de este podríamos subir el otro, el último, The Devil's Daughter. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. Vale, si queremos consultar algún archivo podemos hacerlo desde allí. Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming vale. train. Que esto no era un Excuse me, caso sir. y se convierte en un caso. Can you explain what has happened? I don't know. Ellos iban a It's por as el if otro caso. The train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Vale. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. A la mañana siguiente, temprano. Vale. Mira, su libro es como el nuestro, ¿no? El libro que lleva, ¿no? De las pistas y todo eso. Parece que sí. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Examinar el escenario. Resolver el misterio del tren desaparecido. Examinar las vías donde desapareció el tren. Una estación de trenes a horas intempestivas. Un tren a punto de llegar. Un misterio indescifrable. El regreso de Holmes y Watson de sus vacaciones convierte una historia de intrigas. Ah, que se viene de vacaciones. Vale. Vale, esto era el final de la vía, ¿no? De la vía, de la zona. ¿Qué ha pasado? Centra tu atención en encontrar detalles que otros suelen pasar por alto. Y... ¿esto por qué ha saltado? Ah, que me ha llevado el mapa, ¿no? Vale. O sea que no puedo hablar con esta peña, con esta gente de aquí. Que chico, tranquilízate. Loco. Se ve que no puedo hablar con esos. Te saca el mapa directamente. Voy a poner la primera persona. ¿Cómo se ponía? No, así no. ¿Cómo era? No me acuerdo. Primera persona es la B, vale. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible, is it, Holmes? Vale. No hay nada más aquí, ¿no?
Aquí de momento, ¿veis? No tengo el problema ese del... Bueno, me callo. Así hablar. El problema este de las texturas sombreadas, ¿veis? Aquí. Es como si fuese un rótulo de neón, pero no. Es un fallo. Tiene que ser mi gráfica, los drivers que no responden bien. Se debería ver así, ¿no? No así. ¿Veis? Es como que no carga bien. Bueno, mientras que sea eso solo... Vale, tenemos que investigar lo primero las vías, ha dicho, ¿no? Ah, para allá. Pero para este lado. Mira, aquí se ve algo. O es agua solo, lo que se ve. Es agua. Espera, LB me está marcando, no RB. El talento de imaginación te ayuda a visualizar objetos y eventos. Eso tiene una plaza. This is the place where we saw the train vanish last night. Vale. Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Entonces... me saca del mapa. Vale. A ver. Esto es lo mismo de antes. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Ah, que estaba esto quitado, tío. Ah, no, estaba el otro, vale. Vale. De momento no tengo mucho más. ¿Veis? Ya está el festival aquí de texturas raras. Bueno, First of all, let us examine the area where the train disappeared. Vale. Pues nada, vamos a examinar el área. Digo, mientras que sean algunas cosillas solo, pues por lo menos podemos jugar bien. Aquí creo que podemos pasar luego. O ya. Espérate. Aquí hay un cambio de vías. Aquí hay algo. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would Ese era anyone el... destroy ¿Cómo the estás, shed tío? in such a manner? Ese Jordi... It was disassembled in great haste. It is most odd. No, hacía antes en Twitch probé, pero es que tenemos muy poca audiencia aquí, entonces al final lo dejé. Estaba haciendo simultáneo, ¿vale? Porque puedo hacer simultáneo, los dos a la vez. Pero es que no. Y luego también intenté hacerlo solo en Twitch y no es que no. Gente, no había nadie. Al final conseguí el partner de Twitch. Pero nada, lo dejé. Lo tengo, pero... A ver, si me decís todos que os vais para allá a verme, pues puedo intentarlo, pero si no, no. O sea, es que no... No. Rodadas. De carromato. Rodadas de vehículo pesado. Traces. Let's take a closer look. A ver.
Medir distancia. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Vale, el eje. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Vale. Pruebas. Hay un almacén desmantelado cerca de Evesham y rodadas profundas causadas por un carromato grande con una chasis de unos 2 metros de anchura que probablemente transporta materiales. Todo eso. Vale, a ver si hay algo más. Parece que por aquí no se ve nada más. No. Aquí está el cambio este de pie, pero... Vale, para acá no me deja ir, ¿verdad? No, efectivo Wonder. Festive Wonder. Vale, todavía no puedo entrar aquí. Ahora sí. Ah, no, que esta no es. La del supervisor es esta. First of all, let us examine the area where the train Vale, disappeared. no, hay que seguir examinando esto. A ver. ¿Y qué es lo que nos queda? Creo que había también un cambio de agujas de eso por ahí, ¿no? Puede ser. Aquí desaparece. Aquí me pone... La observación me la indica aquí, ¿vale? Se ve que me he dejado algo aquí. Ah, las vías. Me he dejado las vías. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. Le pone la dificultad a Sherlock, ¿eh? This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Vale, encontrar un mapa del ferrocarril local. ¿Para dónde vamos? Para acá. Let's go. Y aquí está el jefe de la estación. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the Hola, poor Carles. people inside it, the passengers, Bueno, está the perdido el driver. principio. Al principio, pues, ha venido su hermano a ofrecerle un caso a Mycroft y ellos, pues, se habían ido de viaje, habían ido de vacaciones. Y a la vuelta había pasado una semana y de repente, pues, habían visto venir como una vagoneta con unas luces y que ha desaparecido un tren. Y están investigando la desaparición del tren. Más o menos. El resumen. Vale, de momento en la cara no tengo nada. De momento. Canoso. A ver, la
insignia esta. Insignia honorífica. A ver, aquí está manchado esto, pero... Manchas de tierra. Un anillo de casado. Alianza. De rien. Información sobre el tren. Could you please give us any details about S'il the vous train? plaît. Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Almacén desmantelado. Como hemos investigado ya esa parte. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? Vale, el mapa del ferrocarril. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please. Take the one that's pinned inside the waiting hall. En la See you sala de later, espera. my good man. Ok. Antes de eso, voy a inspeccionar sus aposentos. Ahora luego tendremos que ir... Informes. A la sala de espera, donde creo que había más gente que tendremos que interrogar. A telegraph. Vale. Escritorio. Veamos qué hay aquí. Un telegrama. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Vale, pero no es lo que pone, tío. Mensaje a todas las estaciones. El señor Robinson se encuentra en la estación de Bridlington. Vale, ¿quién será ese? Composición del tren. Vale. Here is the train set. Línea Nottingham-Londres. Tipo tal. Composición locomotora, vagón carbonero, vagón de primera clase, vagón postal, vagón especial por petición del señor Robinson. Vale, aquí está mencionando al Robinson. Vagón de segunda clase. Vale, o sea que llevan un vagón de carbón y lo demás pues llevarán de pasajero mezclado, ¿no? Un mezclijo. Vete. Vale. Aquí ha salido algo, ¿no? O lo flipa yo. Han salido unas letras, ¿no? Joder, lo he flipado. A ver, juraría que me han salido unas letras, tío. Lo he flipado. Lo he flipado. Sería esto. Me ha salido ahí... No, no puede ser. Porque en el modo ese de sexto sentido no sale. Vale. Vámonos. A ver, no sé si le puedo preguntar algo más. Ahora que he visto toda esa información. Seguramente sí. Vagón especial. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. See you later, my good man. Vale. Pues vamos ahora a la sala de espera. ¿Qué es esta? No, esto es el almacén.
Vale, aquí creo que podríamos investigar también. A ver, campana de locomotora. An old locomotive bell. Vale. Piezas de repuesto. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. This part is Más probably piezas de from a repuesto. locomotive. Locomotive. Vale, de momento eso. De momento. ¿Esto qué es? Una piedra, ¿no? Una piedra. The entire train is Vale. Esto es la sala del correo. No sé si aquí podemos Railway post mirar. bags. Parece que no. A ver, pero aquí había otra sala de espera que recuerdo yo, una más grande, ¿no? O es en otro sitio. En otra estación. Era otra estación, puede ser. Me da a mí que sí. Sí, porque aquí no hay nada más. Entonces... A ver. Esto es la composición. Locomotora, vagón carbonero, vagón de primera clase, vagón postal. Vale. Completada. Para averiguar qué se transportaba en el vagón especial. Localizar un mapa de los alrededores que nos será útil para la investigación. Resolver el misterio del tren desaparecido. Entonces... el mapa tiene que estar aquí. This map will be useful. Este es el que ha dicho que estaba colgado y tal. Vale, pero no puedo moverlo. Vale, entonces tengo ahora una ubicación, ¿eh? Me ha salido algo. A ver, ¿esto es Sebesheim y el otro es la estación o qué? ¿O cómo va esto? Es que no me deja mover a ningún sitio más. Estoy aquí. A ver si digo hablar con el primero, espérate. Sí. Vale. Pasajeros del tren. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. La estación de Bridlington. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Vale. Ahora Could you podemos ir. mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Vale, entonces ahora sí que podemos ir para allá. Vale. Y ahora me puedo ir a Bridlington. Ese Suso, ¿cómo estás, tío? Vale, no me ha llegado. Ahora sí. Buenas noches, tío. Vale, ahora podríamos mirar esto un segundo. Vale, a ver.
Sin rastro del tren. Vale, el tren lisa y llanamente desapareció. No hay evidencias en el lugar donde fue visto por última vez. El tren desapareció con gente. No. Vía robada, vagón especial. Nada de esto. Ya que estoy, lo hago al tuntún. A mí que no tenemos nada. Vale, y ahora estoy en la que yo decía. Que aquí había una sala de espera donde había gente y tal. Allí hay dos, aquí hay otro revisor. Hostia, mira, el festival de las texturas, gente. Madre mía, ya ha vuelto. Madre mía. ¿Puedo andar hasta aquí? Epa. Señor Watson, quítese de en medio. Porfa, please. Vale, otro almacenillo. Parece que no hay nada aquí. En teoría, que yo creo que no tengo que darle a esto. Cuando hay algo que se puede explorar, con el sexto sentido y eso, te sale, ¿vale? Y ya tienes que pulsar tú y buscar. Creo que es así. Me parece. Watson. Bueno, antes de hablar con los huéspedes, vamos a hablar con el jefe de la estación, ¿no? Si puedo entrar. ¿Esto qué es? No puedo entrar aquí. Bridlington. Sala del correo. Railway post bags. ¿Cómo entro yo aquí, tío? Por aquí. No, tampoco. ¿Dónde está la puerta de este tío? Ah, hay que entrar aquí. A ver. Voy a poner de este lado porque si me quedo mirando a la ventana me va a dar un patatús, gente. Es que si te das cuenta, ¿veis? Esta no tiene problemas. Es cuando ahí cuando incide algo de luz. Es cuando crea los problemas de la textura. Es algo muy raro, tío. Aprovechando para verte, que me saltó la notificación. Hombre, Good day to you, sir. My name is Sir Arthur Conan. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Veamos, problema con los pasajeros. Primero te voy a echar un vistazo, campeón. Joven. ¿Qué pasa, joven? Veamos. ¿El nudo de la corbata o la solapa? Ropa limpia, vale. Ninguna de las dos cosas. Vale. Aquí tiene algo. Instrucciones de la estación. A ver, tiene aquí esto morado de algo. Manchas de tinta. Problema con Station los Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand.
No me sueltes el rollaco. ¿Ocurrió anoche algo inusual? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. A ver, muchacho. Almacén desmantelado, composición del tren, jefe de estación novato. No sé qué preguntarle, es que no sé. Claro, es lo de joven. Esto. Dice, llevo aquí demasiado tiempo, tal. No sé si es un novato, hombre. Claro. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Mensaje extraño. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Vale. Telégrafo. A telegraph. Ojo, ojo, aquí sí veis, me sale RB aquí. Hoja de papel. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Vale, la póliza del seguro. Seguro contratado por Thomas L. Robinson para su prototipo generador autónomo de electricidad. Esta póliza cubre parcialmente la pérdida del prototipo hasta el 50% de su valor. Cuantía máxima asegurada, 15.000 libras. Duración de la póliza, 1 año ampliable. El telegrama es este. Vale. Estación de Chesterfield. Vale, esto yo creo que recuerdo porque estaba así. Creo, pero no quiero decir nada todavía, porque no quiero hacer spoiler. Pero creo que sé por qué era. Podemos viajar ya a Chesterfield, vale. Vale. Tenemos 7 personajes en total en este caso. Con los que hablar. Vale, vamos a hablar con estos. Antes de irnos, ¿no? Pasajero enfadado. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Veamos. Ropa de trabajo. Billete barato. Alianza. Y piel basta. Piel rugosa. ¿Qué ha ocurrido, tío? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector,
who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. ¿Eran pasajeros del tren desaparecido? Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Perfil de los ricachones. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Vale, quiero recordar que eran... Bueno, es que yo la nacionalidad la sé ya. Da igual, lo iremos descubriendo, gente. Este creo que era Robinson. Sí, señor Robinson. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but Shamrock I'm not in the Flomes. mood for idle chit-chat at the moment. Ay, señor. Veamos. Sombrero australiano. Ropa cara. Anillo grosso de oro. Con las iniciales y tal. Vale, el maletín este no lo... No. Las botas. Zapatos elegantes de piel de cocodrilo. Señor Robinson. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. El vagón especial. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. A ver, todo esto, directivos. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. Eran chilenos. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Valor del prototipo. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Vale, ¿lleva usted en el tren? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you.
Seguro el prototipo. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Equipaje de mano importante. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Hola The Eduardo, ticket ¿qué tal? inspector Buenas. forced all the Aquí passengers from the estamos. Un train, saludo a toda Colombia. except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Vale. Apearon a todos menos a los directivos chilenos de la compañía Barcazas. Vale. Vale, entonces el equipaje, ¿dónde lo ha llevado? Aquí, ¿no? Eso es equipaje, ¿no? Luggage. Aquí está. This grip sack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Qué grande, Watson. Of course. Elemental, querido Watson. Ostras, otra cosa de estas, tío. No me gustan. Bueno, sí y no. Vale, pongamos este primero. Ahí está. ¿Cómo te has sentido con la cuarentena? ¿Todo está bien? Bueno, todavía seguimos. Espero que la comunidad te esté dando la compañía. Sí, ahora pues la verdad que estamos haciendo más directos y tal. Y bien, todo guay. Papeles del trabajo. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Salud. Veamos. Subrayar. Vale, a ver. Contrato An exclusivo. exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Vale. Aquí parece que no hay nada más. Creo que no. Bueno, es un contrato exclusivo, el señor Thomas, bla 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 bla. Siguiente. A ver, contrato Yet exclusivo. another exclusive sales contract. Vale, la compañía General Eléctrica de Hong Kong entiende que adquiere este aparato, el señor Thomas Mr. Robinson. Robinson is the seller. Vale, son de compra-venta, vale, uno es para Hong Kong, ¿no? Ahora no puedo pasarlo para atrás. Este Yet another es para la exclusive compañía sales chilena, ¿ves? contract. Sí. Mr. Robinson is the seller. A ver. Yet another exclusive sales contract. Esta es la compañía General Eléctrica Madison. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Vale. Veamos qué tenemos. Otro que hay aquí. Quieto, quieto. A ver, el prototipo está asegurado, ¿no? Y es el vagón especial. Esto por un lado. La pérdida del prototipo hará que el señor Robinson gane mucho dinero fácil gracias al seguro y a múltiples contratos fraudulentos.
A ver qué más tenemos. Los chilenos permanecieron en el tren. El tren desapareció con gente. Los chilenos permanecieron en el tren por casualidad. El conductor no los vio. Los directivos de la compañía chilena de barcazas fueron abandonados en el tren intencionadamente. El revisor obligó a apearse a todos los pasajeros menos a los chilenos. Yo voy a tirarme por este lado. Vamos a ver. Telegrama de Chesterfield. Vía robada. Prototipo con compradores. No tiene vagón especial. Sí. El móvil de Robinson. La pérdida del prototipo hará que el señor Robinson gane mucho dinero. Vaya, el otro es, la pérdida del prototipo supone un desastre para el señor Robinson. Aunque ha planeado su fraude, ha perdido mucho más de lo que podría recuperar. La póliza de seguros no cubre el coste total del prototipo. Exactamente. Eso tiene más sentido. Y vale, y esto creo que no vamos a poder enlazarlo. Vale. Bueno, hemos avanzado un poco. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Si tú supieras. Vale, nos podemos ir ya de aquí. Antes de irnos vamos a intentar hablar con todos otra vez. Vale. I will not move from here until I receive my refund. It's a scandal. An absolute... Don't touch anything, please. Vale, no hay nada más de momento. De momento, ¿eh? De momento. Aquí no sé si tengo que inspeccionar algo. This suitcase contains my archives. Vale. We can... Vale, resolver el misterio. Nos vamos a Chesterfield. Como el tabaco. De basura. This bin is full of empty bottles. Vale, aquí hay alguien que le está dando al alpiste. This bin is full of empty bottles. Anuncio de A pesca. fishing advertisement. Madre mía, este está como una cuba. Alfabeto Morse. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. A ver. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour-72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. ¿Quién? Sería uno que estaba lejos. Los que están lejos no se puede hablar con ellos. A ver. Nariz roja de beber. Ropa limpia. Otra alianza por aquí. Tantos casados aquí, gente. ¿Qué es eso?
Una petaca. Para seguir bebiendo entre horas. Y aquí tiene... hilo de pescar. Pasajeros del tren. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any No peace sé, around luego here. sí, a lo mejor tenemos que Ah, ver. you have to send a Pero telegram yo each creo time que a no. train arrives Creo into que no había nadie pass. más. O a lo mejor lo hemos interrogado ya, no lo sé. O a lo mejor era el del carromato. Carruaje. The Mensajes. station master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. Claro, ¿por qué? Porque iba borracho. He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Quieto, parado. Embriaguez. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful Madre to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be Hay que trusted. esperar a que se despejen todo, ¿no? this Robinson fellow seems suspicious to me. Ah, will I ever get any peace? Locked. Vale, este There is no almacén. sense in asking the station master to open it. Ah. We shall have to pick the lock. Joder, OP, tío, otra de estas. Bueno, esta parece fácil, ¿no? No. Ah, no voy a callar la boca. He dicho antes que parecía fácil. Ah. Ahí, ¿no? Tiene que ser este. Tampoco. Es que no veo bien este. A ver, ahí. Joder, tío. Madre mía. Parecía más fácil. A ver esto. Así mejor, ¿no? No. Ah, tiene que ser esta línea por aquí.
No es así, tío. Te van a dar por culo, Tal cual, Vamos a poner este, Aquí, a ver. Ahí. Sí, ahí. Joder, al final era más complicado de lo que yo esperaba. Herramientas. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Bags were recently dragged here. Joder, tío. French wine, a remarkable vintage. Ah, los These adornaron o bottles algo, are ¿no? too expensive for a station master's wage. They were likely O la taken robó. from the parcels. Shameful. Sinful. Railway post bags. Herramientas sucias. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, it might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Vale, o sea que... Ah, will I ever get any peace? Creo que habría que investigar las vías. A ver, voy a investigar, a ver. No investigues tanto. Me falta hablar pues con la gente que queda por aquí. A ver si puedo investigar algo por aquí. En las vías. Vale. A ver, ese es el cochero. Vale, ¿esto es la sala de equipajes o qué? No, esta es la sala de espera, ¿no? A ver, ¿no hay ninguna sala más? Esta. Vale, me falta otra estación más, ¿eh? Sí. Una dresina. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused.
Pues nada. A ver, deducción. Piezas de repuesto de la resina. Vale, ¿con la vía robada? No. Pues con nada de esto. ¿Ah, sí? ¿Qué le he dado? A ver, Robinson es una víctima. Es esto aquí abajo. La decisión de manera parece que está directamente relacionada con nuestro misterio. Ah, vale, vale. Hay que reconstruirla para comprobar si puede pasar por el tren desaparecido. Tarea de experimento del tren falso. Esto lo tenemos que hacer. Vale. Caja de engranajes. I should use the appropriate object here. Vale. Puedo mover esto. Palanca. Engranaje. Vale. Palanca. Espérate. Vale. ¿Qué más hay por ahí? Rueda. Ahí. I should use the appropriate object here. Vale. Frenos. I should use the appropriate object here. ¿Qué falta por ahí, tío? ¿Esto? No. Falta algo, tío. Tablón. Joder, estaba esto escondido, ¿no? Vale. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson. I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Se requiere un objeto. We need to attach a headlight and a steam whistle. Okay. Y aquí está el foco. Y el silbato. Una pértiga. Un extintor. Pues sí que he cogido cosas. A ver, colocar... Bueno, es todo, ¿no? ¿O qué? I need something long for the headlight to be attached. Ah, vale, pues colocamos la pértiga. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. Elementary. We shall need a fire extinguisher. El extintor. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the Vale. The steam whistle is ready to be used. Qué crack. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night.
The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Vale, antes de nada vamos a dar una conclusión. Tren falso. Piezas de repuesto de la dresina. Ok. El tren nunca llegó a Westham, desapareció antes y alguien creó una ilusión con una dresina y unas piezas de repuesto de tren de la estación de Chesterfield. Y esto pues ya... Como veis no está... Ah sí, faltaba lo del telegrama, pijos, es verdad. El tren pasó por la estación de Chesterfield, a pesar de que no estuviéramos seguros de que informara de ello. El tren nunca pasó por la estación de Chesterfield. El jefe de estación estaba borracho y su declaración no parece fiable. Pudo haber informado de ello sin presenciar el paso del tren. No sabemos si llegó a pasar por aquí, la verdad. Me faltaba una estación más. Que será la última que tenemos que visitar. Will I ever get any peace? Watson, retírese, por favor. Móvase. Gracias. Los archivos están por otro lado, ¿no? Watson. Now we have two maps. We must combine them properly. Ahora. Aquí. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Todo eso. Vamos a ver. Esta es la estación. Este es el cambio de agujas. Vamos a dar un vistazo primero aquí. Este es más complicado, este caso. Este caso tiene muchas variables. Vamos a ver. Cambio de agujas. The switch is rusted, but it still works. Minas. Aquí no sé si había un camino. De aquí me saca. Me saca, tío, de aquí. Bueno, está el cambio de agujas, no sabemos nada más de momento. A la señal. Mines. This is interesting. LB.
it would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Vale, y ahora tenemos las minas. Pues antes de ir a la estación, no sé si ir primero a las minas. Vamos a las minas primero, yo casi. Es que cuanta más información cojamos, si queda alguien por interrogar, mejor, ¿no? Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. A ver, medir distancia. Nothing interesting here. No. The distance between the tracks is about 4 Vale. feet 8 No inches. coinciden con las que vimos en el almacén del principio. A lightly loaded vehicle came this way. Vale. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Vale. A ver si por aquí hay algo. Vale. Hola, hello. Ah, vale, estoy al revés, vale. Y como siempre me he dado la vuelta. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Cuidado. Aquí hay algo. Ha salido aquí el mensaje. Vale. Plazamiento vacío, huellas en el terreno, raíles desaparecidos. Someone Sujeciones. removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Recordad que nos dijeron que había un montón de cientos de raíles quitados o almacenados, no sé qué historia. En la otra estación. Mina derrumbada. Montón de piedras. Paquete de papel. Paquete extraño. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. ¿Qué era? ¿Dinamita esto o qué era? Ah, vale. Dynamite. Elemental, querido Watson. Usaron dinamita. Seguramente pues para volar esto y enterrarlo ahí, ¿no? Seguramente. No parece que haya nada, ¿no? Y darle aquí no vale para nada. Si cuando hay algo te sale. Te salta ahí el icono. Para que le des tú. Una caja metálica. This Cerradura. box must be the safe. Let's open it. Otro no. Otro de estos no, por favor. No, tío. Son muy cansinos.
Vamos a hacerlo con este. No. Así podría ser. ¿No? Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Ostras, parece que es así, tío, pero no sé. Aquí corta. Ahí. Esto es lo que he hecho antes. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí. Veamos. The Mexican Documentos. company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Vale, también estaba la compañía mexicana. ¿Qué ha hecho? ¿Caracal? Le informamos de que los representantes del grupo Barcazas tienen libre acceso a partir de la fecha. La compañía es la futura propietaria de las minas. Vale, además a partir de este momento entra en vigor la orden de impedir el acceso a cualquier representante del consorcio Caracal. El contrato preliminar ha sido rescindido. No den ninguna explicación. Esta información es confidencial. O sea, que tenían o le ofrecieron las minas a la compañía esta, ¿no? ¿O qué? Bueno, son medidas de seguridad por aquí. Usar el telégrafo para recabar información sobre la compañía Carbones WEA. Vale. Tenemos que usar un telégrafo. Faltan raíles. Vía robada. Alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo faltante de la vía a las minas. Mexicanos contra chilenos. Tanto el consorcio mexicano Caracal como el grupo chileno Barcazas quieren comprar las minas. Ah, que las quieren comprar, vale. Los dos. Vale, y las minas fueron demolidas. Se han derrumbado. Bueno, no, a ver. No. A ver, estas dos sí. Derrumbado y demolidas. Vale. Las minas se demolieron para esconder el tren. Se dinamitaron una vez el tren estuvo dentro. Las minas fueron demolidas con dinamita. Alguien querría cerrarlas. Vale, yo calculo que sea el escondite. Y esto empieza ya a tomar formita. El tren está sepultado en las minas demolidas. Vale. Mexicanos contra chilenos. Nada. Vale, hemos avanzado bastante. Falta hacerlo en el telégrafo.
Me da a mí que aquí no hay nada más. Yo creo que lo hemos hecho todo. Vale, nos queda irnos a la estación. A ver, ¿dónde podemos usar el telégrafo? ¿En la primera? Vamos a la primera. Antes de ir a la última estación. ¿Dónde estaba este? Aquí. Contactar con Mycroft, con su hermano. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Vale, dos compañías, la chilena Barcazas y la mexicana Caracal, estaban interesadas en comprar las minas de carbón en Suea. El consorcio mexicano Caracal había conseguido un acuerdo inicial y había preparado los papeles. No obstante, el grupo chileno Barcazas, con la ayuda de sus influyentes contactos, consiguió hacerse con el contrato final de venta. O sea, que los mexicanos tuvieron la iniciativa, pero al final le quitaron el contrato a los chilenos. Interesting. Vale, entonces, mexicanos contra chilenos y los carbones UEA y los chilenos. Veamos. Los mexicanos no guardaban rencor a los chilenos, al fin y al cabo son solo negocios. Vale. Los chilenos hicieron que el tren desapareciera para robar el prototipo del señor Robinson. Esto podría ser una de las cosas. Vale, se rompe todo. Vale, de momento... Es que luego puedes acusar a los mexicanos, a los chilenos, a no sé quién, al otro... O sea, hay varias. Vamos a ver. Vamos a la estación que nos queda, que es la que hay entre Chesterfield y Evesham, ¿no? Yepa. Bien. Vale, esta era la estación que yo recordaba a ti. Esta es la que yo recordaba. Aquí no se podrá entrar, seguramente. No. Aquí está el revisor de aquí. El jefe de la estación, que diga. Echemos un vistazo primero por aquí. Aquí no parece que se pueda investigar nada. Hablemos con este señor. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Vale, primero te voy a echar un vistacito, campeón. Veamos, te vamos a analizar. Nostalgia. Botón de menos. Aquí falta uno, ¿verdad? Este no lleva alianza. Marca. Ah, pero mira, lleva la marca. Vale, se la ha quitado. ¿Tienes un amante? Crack. Me falta una cosa solo. Aquí.
No lleva el reloj. Los pasajeros. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Goodbye, sir. Vale, pues tampoco hay mucho más. Falta uno. En otro caso. Vale, si le falta solo un personaje que es el que está aquí dentro. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Vamos para allá. Examinar la estación de Doncaster. Ah, vale, 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 pero esto no es. Ahora sale en el mapa algo nuevo, ¿no? Es verdad, creo que queda otra localización. Doncaster. Habrá que mirarla en el mapa, tío, de la estación. Doncaster es aquí, tío. Entonces, ¿qué cojones me está diciendo? Porque por aquí no puedo andar más. A ver si es que hay que seguir la vía o algo. A ver, vamos a ir para el otro lado. Aquí hay un cambio de vías. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted, but it still works. Raíles. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Ah, final de The la vía. railway ends here. That is strange. Vale. Vía robada. Vieja vía de la cantera. Vale. Alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo faltante de la vieja vía a la cantera anegada. Alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo faltante de la vía a las minas. Claro, aquí donde está. Aquí es donde hay que deducir si el tren está dentro de la mina, que lo sepultaron con dinamita, o el tren está aquí en el agua. No, tiene más sentido a las minas, porque el tren, si tienen la máquina, no lo van a tirar al agua, ¿no? O yo qué sé. No, de momento no tengo más pistas, hay que ir deduciendo. Vamos a poner este primero. Vale, vamos a dejarlo así. En las minas. Sin rencor. El jefe de estación de Doncaster informó por telégrafo de la llegada y salida del tren desaparecido. O sea que pasó por Doncaster sí o sí. Carbones Way y los chilenos. Vieja vía la cantera.
Vale, esta puede estar relacionada con esta, ¿no? No, con el telegrama. No, pues no. Pues nada. Nada más. De momento. A menos que cambiemos cosas de aquí. Escondite. Vale. Bueno, vamos a hablar con el último personaje que nos queda por hablar. Yo creo que es en las minas, yo también. A ver, yo ya lo jugué, pero creo que sí. No lo recuerdo bien, pero me da a mí que sí. Vale, ese se acaba de ir. He looks anxious. And he is not an Englishman. Qué rápido la capta de que no era inglés. Colilla de cigarro. Ostras. This scent is familiar to me. Es un gorro But in mexicano, order to ¿no? recognize it, I must combine my associations into one Esto picture. ya lo hicimos en la cabina, en la cabaña de Peter el Negro. A ver. ¿Tengo que mover algo? Humo de cigarro, vale. No, espérate, esto aquí abajo no coincide, espérate. De este lado tal vez está mejor. Luego están las hojas. Ah, vale, que las hojas las muevo yo. Vale. Y coincide con esto. ¿Dónde pongo yo esto? Vale. Ahí está mejor. No sé dónde va el humo, tío. Vamos a ver, lo dibuja ya, tío. Ah, vale, es esto. Vale, así. Es con el... Ah, sí. Vale, vale. Que no veía la forma, tío. Estaba dibujada la forma con el humo. Peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Vale. Cenicero. Trozo de papel quemado. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Vale.
Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Cenicero, This examinar. ashtray is full of ash and cigar stubs. Ya está. Vale, veamos la nota esa, ¿no? ¿O qué? Examinar la estación de Doncaster en busca de detalles sospechosos y de pistas. Vale. ¿Y la nota, tío? ¿Por qué no la he leído? Esto ya lo he mirado ya, ¿no? Sí. Esto será por cuando interroguemos al pavo este. Vamos a ver qué hay por aquí. Revistas de hípica. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Vale, al tío le gusta las apuestas. Billetes de carreras. Betting slips for horse racing. Billete de apuestas. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. La tenemos en la tercera casilla, la nota, Carles. Ahora he hecho un vistazo. Esto es el cigarro. Esta, ¿no? Una nota quemada que fallada en el cenicero de la sala de espera de la estación de Doncaster. Todavía puede leerse algunas frases que evidencian un conflicto entre los mexicanos y los asesinos, lo que nos han dicho. Muchas gracias, Carles. Vale, pero ya es prácticamente lo que había dicho Sherlock Holmes. El Times, cómo no. A telegraph. ¿Dónde leche se ha metido el tío este? Vamos a preguntarle a este sobre las carreras. Zona negada también. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? Well, I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Vale, hombre de apuestas. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? A ver, machote. Billetes para las carreras. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Mexicano. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry.
Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Ah, es verdad, me quedaba la playa del Watson, lago. it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? La cantera negada. Fija bien la cantera. A ver, el tren podría haberse hundido en la cantera negada de la estación de Doncaster. No puede hundirse, el tren no puede hundirse en la cantera negada porque falta un tramo de la vía que lleva ahí. Lo más lógico. A menos que arrancasen los vagones. Vale. A menos que lo hiciesen al revés, quiero decir. ¿Dónde cojones se ha metido este tío? ¿Aquí entra ya o no? No sé. Railway post bags. This Vamos a ver, post jefe de bag estación. belongs to the station master. Veamos qué hay aquí. ¿Qué escondes, maldito? Carta de un abogado. A un abogado. Agencia de abogados Corwell. Main Road BR69HJ Bradley, London. En respuesta a su último aviso, me gustaría asegurarle que pronto haré frente a los últimos plazos de pago de mi deuda. Un cordial saludo, Edward Duff. Y carta a la esposa. Vale, recordad que le faltaba la alianza. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Vale. Alpine Street, 7 Basford, Nottinghamshire. Querida, te pido que confíes en mí por esta vez. Pronto tendré dinero de sobra para hacer frente al pago de la hipoteca. Es cuestión de días. Puedes seguir viviendo en la casa sin mí. Si ese es tu deseo, por favor, ten en cuenta que sigo preocupándome por ti. Y que espero que algún día me perdones, a pesar de todo el daño que te he hecho en los últimos años. Tuyo, Edward. Oh yeah. Eduardito. Recibí un pago. Lo sobornaron para hacer la vista gorda, gente. Claro, lo sobornaron y esto es porque él se supuestamente afirmó de que llegó y salió el tren. El tren pasó por la estación de Doncaster. El jefe de estación informó de ello. Vale. El tren nunca pasó por la estación de Doncaster. El jefe de estación mintió y envió un informe falso. Quizá le sobornaron con un dinero que necesitaba desesperadamente. Esto... ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo que la liamos ya, ¿eh? Que tenemos una conclusión ya por aquí ya. Prototipo robado. Los chilenos robaron el prototipo y sepultaron el tren en las minas derrumbadas para ocultar su crimen. Justicia ciega. Los chilenos robaron el prototipo de Robinson para obtener beneficio económico. ¿Quién sabe qué será lo próximo? Contactar con el estrato y permitir que la policía haga honor a su justicia sonora y veloz, aun a riesgo de provocar un conflicto internacional. Dejarse a los políticos. No es posible enfrentarse directamente con una organización criminal como esta. Requiere una aproximación delicada. Darle a Mycroft la oportunidad de resolver el conflicto, aunque el proceso se alargue y lo use a su favor. Vale, aquí ya tenemos una conclusión. Vamos a terminar. A ver cómo termina esto. Vamos a ver si encontramos al tío este. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Ah, vale, este era el chileno, pensaba que era el mexicano. A ver. El ojo. Arrugas, vale. Es que tenía que subir por aquí, vale. Ropa elegante.
Complexión fuerte. Hay pechaco ahí a muerte. Cigarro. Cigarro caro. Me he dejado algo. Aquí. Artes marciales. Pensé que era mexicano. Yo también. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Vale. Ah, por los cigarros, ¿no? Está la nota. Bueno, los cigarros. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. ¿Qué le trae aquí? I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Buenas tardes. Se ha cabreado. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for Exacto. several days. Mexicano sospechoso en Doncaster. Carbón es wea. Y el conflicto, ¿no? Bueno, lo del trato, sí, el trato inicial, tal. Vale, ya acabamos de quitar el robo por en medio. A ver, sin rencor. Los mexicanos no guardaban rencor a los chilenos, al fin y al cabo son solo negocios. La compañía mexicana Caracal guardaba rencor al grupo chileno de Barcadas porque los chilenos llevaban ventaja para la compra de las minas de carbón Escuea, a pesar del contrato preliminar de venta a nombre de los mexicanos. Trampa de los mexicanos. Los mexicanos tramaron el abandono de los chilenos en el tren. Por eso el revisor obligó a apearse a todos los pasajeros menos a los chilenos. Chilenos sepultados. Ya tenemos o el robo de los chilenos o que sepultaron a los chilenos. Vale, fue asesinato premeditado. Los mexicanos mataron a los chilenos, sepultando el tren en las minas derrumbadas para ocultar su crimen. En este momento no hay pista disponible. Por favor, sigue con la investigación. Vale, pero no me ha dicho que las tengo todas, ¿eh? ¿Qué me quedaba por hacer, tío? La playa. Me quedaba la playa por ir. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. Ok. These traces were made by carriage. Look. Vale, vamos a medir estas. The distance between the tracks is about 6 feet. Las mismas que encontramos al principio en Eversham. Las mismas. Rodadas de vehículo The pesado. vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Tiene que haber algo más aquí.
Si no me hubiese sacado, ¿no? Ok. Aquí, piedra. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Coinciden. A ver, anuncio de paseo en bote. An advertisement for lake cruises. A ver, voy a hacer el recorrido al revés. This Basura. place was abandoned fairly recently. Vale, estas brasas es que todavía no están encendidas. Eso es que estuvieron aquí hace poco. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Línea de agua, basura en la arena, placa de metal. Las zarpas. A label with the name Las Zarpas. Las zarpas. Vale, esto ya está completado. Entonces ya me voy, ¿no? Si pone que está completado, me voy. Una placa de las zarpas fallada en la playa del lago. Vale. Transporte especial. Se usó un transporte especial para llevar algo muy pesado al lago. No tengo nada, tío. Creo que me faltará algo, ¿no? ¿Y a quién le pregunto, tío, por eso? Vamos a ver. Vale, este no está. A ver si con este puedo hablar algo más. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Aquí ya entra antes, ¿no? Sí.
¿Qué he hecho? ¿A dónde he ido? Ostras, no sé. No sé lo que he hecho. ¿Dónde estoy? Al principio, ¿no? The entire train has disappeared. It's a disaster. Montón de basura. Voy a acercarme aquí un momento. Donde vimos el tema este de las vías. This road should lead to the town of Evesham. Bueno, no sé a quién tengo... No sé si es que tengo que sacar la conclusión ya o... No sé, tío. Bueno, vamos paso a paso, venga. Chester, vamos a Chesterfield. Aquí, ¿quién estaba? El borrachito. Este estará despejado ya, ¿no? Ah, will I ever get any peace? Aquí no había nada más, ¿no? No, aquí estaba esto. Donde hicimos el puzzle del vagón fantasma. Ok. Critlington. Pues de momento no encuentro más pistas, ¿eh? Quiero que me quede alguna más por encontrar. It's a scandal. An absolute out... I will not move from here until I receive my refund. Don't touch anything, please. Vale, creo que he hablado con todo el mundo. Me queda ir a las minas otra vez. Y ya estaríamos, tío. Ah, buscar los zarpas, claro. Es que, digo, voy a buscar aquí algo. Claro, es que no sabemos exactamente de qué va esto. Vale, a ver cómo encuentro yo esto. Periódicos. ¿Esto? ¿Ferrocarril eléctrico? My search No. should be focused upon Vale. the name Las Zarpas. Ok, Zarpas. Arte y arquitectura no creo. Ciencias económicas. Tecnología. Las zarpas, mira, barcazas de transporte. Las barcazas de las zarpas son líderes en el transporte de mercancías pesadas. La marca Las Zarpas es propiedad del consorcio mexicano Caracal, con intereses en transporte, servicios de electricidad y minería. O sea, que zarparon con una barcaza de esas y pueden transportar la máquina eléctrica esa o el tren incluso, la locomotora, ¿no? Mirar, ahí está transportando una casa entera. Here it is. Vale, la mexicana Caracal dispone de barcazas. Transporte especial. Era la que me quedaba, tío. ¿Dónde está? Es esta, vale. Los mexicanos hicieron uso de barcazas en el lago hace poco. Probablemente para transportar algo pesado, tío. Vale, ahora...
Vale, transportaron algo pesado. Vamos a intentar unir esto con lo que tenemos. Creo que no tengo más pistas, ¿no? Bien, ya tenemos todas las pistas. Vale. Con esto que tenemos, ya tenemos que hacer la deducción final. Vale, tenemos de momento estas dos cosas. A ver. El tren podría haberse hundido en la cantera anegada de la estación de Doncaster. El tren no puede hundirse en la cantera anegada porque falta un tramo de la vía que lleva allí. A ver, Las minas se demolieron para esconder el tren. Se dinamitaron una vez el tren estuvo dentro. Las minas fueron demolidas con dinamita. Alguien quería cerrarlas. Así no va. No va. No, como uno yo lo de las barcazas, tío. Escondite. La estoy liando que te cagas, ¿a que sí? Vale, a ver. Vale, esto daba a los chilenos sepultados. Pero esto no logro unirlo. Tal vez no haya que unirlo, ¿no? Alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo faltante de la vieja vía a la cantera anegada. Es que yo creo que es así, tío. Vale, yo creo que lo que entonces hicieron fueron que los mexicanos, por despecho, ¿vale? Hicieron que los chilenos se fuesen hasta las minas, los sepultaron y luego transportaron en la barcaza la máquina, ¿no? Prototipo. Es que podría ser así, pero es que así se va toda la mierda. No, así se va a la mierda esto. Vale, ahora espérate porque lo he quitado. Eso es. Vale, esto no puedo unirlo, o sea que... Yo opto porque van a ser los chilenos. Digo, por los mexicanos... Yo es que... Bueno, yo ya lo hice, pero es que no lo recuerdo bien, la verdad. Pero creo que sí, ¿eh? Creo que eran los mexicanos que sepultaron a los chilenos por despecho y seguramente las barcazas las usaron para transportar la máquina. Vamos, creo yo. Sí, ¿no? Vamos a hacer esa, gente. Y ahora aquí... Vale, vamos a optar por esta. Sí, está todo conectado por arriba también. Más o menos. Al menos que queramos...
culpar a Robinson, pero es que no. Robinson pierde dinero con esta operación. No tiene sentido. Los chilenos abandonados. Yo creo que está bien así. Yo lo voy a dejar así. Ahora ya, ¿qué hacemos, gente? Nos metemos aquí con justicia ciega o dejárselo a los políticos. Podemos provocar un conflicto internacional o podemos pedir ayuda a nuestro hermano y que intente resolverlo diplomáticamente poco a poco. Nada, justicia ciega. Yo diría justicia ciega. ¿Qué opináis vosotros? Yo opto por justicia ciega. Juzgados, ¿no? Hay que dejarle las cosas a los políticos, mala idea. Mala idea. Yo voy a dejarlo así. Ya, si no contestáis, le doy ya. A ver si contesta alguien más, aunque sea Carles, que estaba por ahí. Si se lo dejas a los políticos pueden salirse de rositas, eso es verdad. Bueno, voy a dar la justicia ciega. Si no contestáis, le doy yo. Ya está. ¿Confirmas tu elección moral? Sí. Vamos a ver qué pasa. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. No, entonces but también we está still sepultado. need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dig out the mines. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Vale, esto creo que es exactamente lo que hice. The case is solved. Ya no sé si acerté o no la primera vez. No me acuerdo. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk. But he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Algún tiempo después. Ahí lo tenemos.
Con el mexicanito. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! Vaya entrada. You traitor! You double Con la crossed maquinita. me. Bien. Vale, tenía la opción de darle en la cabeza o Good al arma. shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want Debemos another haber tomado life esa lost decisión. in this case, Holmes. La otra. Oh my god! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to No, ease your es de sentence. Frogwares. By the way, Watson, would you be Ese so campillo, kind as que to tal, give me buenas. some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a Creo que, blind. no sé si está todavía, pero no, este no está todavía. Pero esto lo regalaban en Epic Games. Lo digo porque estoy jugando la versión de Epic Games. Este es el penúltimo juego que sacaron de Sherlock Holmes. El último es el de Devil's Daughter. ¿Vale? Vale, pista 23, conclusión, chilenos sepultados. Selección moral, justicia ciega. Elegir un final distinto, aceptar la decisión. Posible destripe. Venga, va. Aceptamos la decisión. Ya no está gratis. Advertencia, estás a punto de terminar el caso. Se perderán las partes acordadas. Pulsa si no quieres hacer otra elección moral. Pulsa si sí estás de acuerdo con la elección que has hecho y estás listo para pasar a otro caso. Sí. Vale. Gente que soluciona el caso del mismo modo, 22%. Gente que hizo la misma elección moral, 41%. Personalidad tipo justo. Solo el 22%, tío, actúa como nosotros. Ah, del mismo modo. Y los baños de sangre, ese también está guay. No me acuerdo cuántos casos tenía este juego. Este ya creo que es el caso que nos dijo nuestro hermano Mycroft. Vale, ahora luego vemos si hemos acertado. Es que quiero dejarlo así, como salga. Holmes. Ahora lo podemos ver en las cartas. Si hemos fallado o no. I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Vale. Pupila. The pupil is dilated. Comprobar la temperatura. The temperature Muy útil en appears estos to be tiempos. normal. Muñeca. Pulsaciones. I need to concentrate and count the heartbeats. Toma el pulso contando las pulsaciones durante 10 segundos. Esto a la antigua, ¿no? I need to concentrate and count the heartbeats. ¿Tengo que tenerlo pulsado o qué? I need to concentrate and count the heartbeats. Ah, tengo que ir dándole cada vez, vale. I need to concentrate and count the heartbeats. Vale, a ver. Ay, 8. A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to Esta get you to the verdad, hospital el immediately. nuevo Assassin's Creed The Valhalla. antidote. Hoy han puesto el Give trailer, it to me. guapísimo. Pero es solo una cinemática. You Tío. mean that you're poisoned? Parece la serie de King. Now, No han enseñado nada más. please. Here. Drink it De all. momento pinta brutal. Don't tell me A that mí me you encanta did la this to temática, yourself. pero lo de que pinta brutal no hemos visto nada. Hemlock and datura. Hemos visto I simplemente was un compelled. super tráiler cinematográfico Holmes, y poco más. imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? De una batalla, ya está, I es que knew no hay that nada you más. would. Hombre, yo me lo voy a Mr. pillar y lo voy a Holmes, jugar de Inspector arriba abajo. Lestrade is here to see you. Al 100%. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah,
Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic? Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line. La White Star Line. La RMS, digo, me suena de algo. ¿De qué? I'm not interested in Del politics, Titanic. Lestrade. I'll keep it then. Del Titanic. Here's another one that's a bit Ah, more Titanic complex zarpó en and maybe to your 1912. liking. It's a murder, but Y we're esto unable es to en find any weapon. 1880 y pico. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Vale, baños de Strandley antes de irme y seguir con el caso, porque esto lo haremos mañana pasado, cuando volvamos. Vamos a ver las This is cartas. where I keep my post. ¿No puedo ver el correo? ¿Por qué? Sí, pero This is where I keep my post. no me deja ver la carta del último caso. ¿Por qué? No sé si sale aquí el caso, espérate. Es que no han hecho todavía la crónica. A ver. Tiene que haber, seguramente, a ver, caso y caso. En otro caso. No sé si son 5 o 4, tío. El misterio ferroviario. Ah, mira, aquí se puede ver si hemos fallado o no. Aquí lo pide el negro. Kearns es culpable, ¿vale? Y este... Oh, hemos fallado. Hemos fallado, gente. Ostras, pero no me pone quién es. No me pone quién es, tío. Hostia. Acabamos de sentenciar a los chilenos. Que diga a los mexicanos. Hostia, y no te pone... Bueno, seguramente serán... Solo habían 2 opciones, ¿no? Bueno, no, podría haber 3. Podría ser Robinson también, acusar a Robinson, ¿no? Al dueño de la máquina. Las pistas las tenemos todas. Es que este caso es chungo. Creo que me pasó la última vez que lo jugué. O sea, la primera vez que lo jugamos, porque esta es la segunda. Creo que me pasó lo mismo. Pues, tío, pues... Claro, ahora no puedo volver. Eso me pasa por haberle dado. Pues nada, tío, debería ser al contrario. Debería ser al contrario. Debería ser al contrario, tío. Pero claro, no sé si... Sí que me salía la conclusión, ¿verdad? Sí que me salía bien la conclusión de al revés, de culpar a los chilenos. Como que la habían robado. Sí, pero es que, no sé, casaban más las pistas así, de esta manera, que de la otra. Entonces seguramente robarían los chilenos el vagón, lo sepultarían dentro del... No sé, tío, es que no sé cómo quedaría la historia, tío, la verdad. La cuestión es que hemos fallado. Hemos fallado, gente. Hemos fallado. Lo hemos deducido mal. O por lo menos yo, porque tampoco me habéis ayudado mucho. Pues nada, lo dejo aquí. Y mañana pasa cuando volvamos, pues continuamos en el siguiente caso. Bueno, no sé si se puede repetir, si puedo repetir el caso. Casos.
Sí, creo que los puedes jugar otra vez. Sí. Lo único que puedo hacer es jugarlos fuera de cámara. Si tengo tiempo. E intentar resolverlo de otra manera. Aunque claro, lo que no entiendo yo es que si nosotros hemos decidido esto, ¿por qué el mexicano ese? Bueno, es que, a ver, en cierta manera él nos dijo que era chileno, ¿eh? Pero nosotros, por los cigarros de edad, dedujimos que era mexicano. Pues entonces al final ahí está la duda. Entonces al final va a ser que sí que era el chileno él y no mexicano. Seguramente sí. El tío este de la pistola seguramente era chileno cuando lo dijo. Lo que pasa es que como fumaba los cigarros son mexicanos, tío. Claro. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Espero que hayáis pasado un buen ratito aquí con Watson y Holmes y conmigo, por supuesto. Y nada más. Me despido, gente. Like, favor, si os ha gustado, pues queréis compartirlo. Que un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao. Buenas noches.